¿Qué tal, amigos de Cuéntame tu historia paranormal? El día de hoy tengo de invitadas a Ceci Gallegos y a Lupita Muñiz. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de otras vidas. Ay, qué interesante ese tema. Fíjate que si yo siempre comienzo, cuando empiezo a hablar de otras vidas, siempre hago una pregunta. ¿Cómo tienes miedo a morir? Ay, bueno, primero, muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias, Vero, la invitación. Ay, ¿cómo tengo miedo a morir? Fíjate que nunca he pensado en eso, en cómo, en un miedo a morirme, no. ¿No? No. O sea, no me gustaría obviamente morirme ahorita, ¿verdad? Pero no, nunca he pensado en una... Así como quemada y esas cosas, no, ¿no? Fíjate que no, nunca... Es la primera persona que nunca conozco, he sí. pensado. ¿Tú no has pensado nunca? No, tampoco. ¿No tienes un miedo a morir? Bueno, sí tenía mucho miedo a morir ¿De cuando qué? mis hijas estaban más pequeñas. Bueno, pero es otra cosa. Pero a de cómo voy a morir, pues no, nunca, no realmente nunca. ¿Hay alguna ha sido- fobia a la que tengas? Pues sí, a las alturas sí. ¿Y es justificada de esta vida? ¿No tienes alguna razón? No lo sé. Ahorita en función de la charla Vas a ir observaré, pensando. sí, pero a mí no, incluso ¿Tú? subir paracaídas me da temor. Fíjate que sí, a lo mejor ahorita que dices, ¿cómo tendría miedo a morir? Hace muchos años sí tenía miedo al agua, al mar. Yo tenía una fobia al mar, justamente. Y me hicieron una regresión. Es que ese es el punto, ese es el punto al que voy. Sí. Porque realmente se dice que ese miedo, hay un doctor que lo ha estudiado, es que ahorita no recuerdo el nombre, tú sí ahorita me vas a decir quién es, porque es el de un libro que tú has leído. Y... Brian Mays. Ajá. Ajá. Y él justamente habla... Muchos maestros. Ajá. Muchas Él habla... vidas, una sola alma. Sí, Ajá, sí. Y entonces él habla de eso, de que muchos de los miedos que tenemos, por ejemplo, uno de los miedos principales a morir por ejemplo, le tienes miedo al agua porque alguna vez en una vida moriste ahogado, le tienes miedo al fuego porque alguna vez moriste quemado. O por ejemplo, las alturas porque alguna vez a lo mejor te caíste y así moriste. Y específicamente a mí, como un paracaídas, es como decir, lo quiero hacer por vencer el temor, por afrontar esa parte, pero no, o sea, simplemente cuando yo estoy en un lugar que ya son muchos pisos y veo hacia abajo, siento hasta como una sensación en las manos de raro, de dolor, no sé, es algo que no has podido trabajar. Y es que hasta te jala. Sí. Te jala, cuando tiene el temor a algo, hasta jala eso. Sí, esas, a Es mí las todavía alturas y más todo miedo. eso no me gusta. Sí, es que bueno, sí es parte de... Y bueno, me gustaría saber... Yo, fíjate que yo quemada. ¿Tú quemada? Yo quemada, pero igual, o sea, también tuve una regresión alguna vez y sí lo que me dijo el psicólogo en aquel momento era que yo había muerto en alguna vida, muerta en alguna vida, quemada porque bueno, pues yo fui bruja, fui sacerdotisa, entonces esas cosas. Mujer sabia, ¿verdad? Bien padre, me corretearon y me Mujer sabia. pero sí está padre esas cosas porque al final del día de pronto, por ejemplo, trae sabiduría que tú ni siquiera sabes, o sea, de verdad es como se enferma alguien y dices, ahorita le voy a hacer esto con esto, yo soy la señora de las hierbas, yo tengo que de todo, tengo hierbitas y yo todo curo con hierbitas, así. Pero es que precisamente esas eran las mujeres sabias que en aquel tiempo se quemaban. La llamaban brujas. Exacto, pero era porque eran las mujeres sobresalientes, literal, eran quienes más pues, sabían. Sobre todo que haces alquimia, pero esa alquimia viene de adentro. Sí, o sea, pero haces mezclas que ni siquiera sabes por qué, pero tu sabio interior te va dirigiendo a hacer una alquimia. Sí, porque la traes en tu interior, en tu ADN, ya lo traes.
en esa memoria celular, Ajá. ¿no? Sí, claro. Y fíjate que Exactamente. me llama la atención porque, bueno, desde niña siempre he sido así. Y aparte, te voy a decir que perdí muchísimos. Afortunadamente, yo eso digo que es que bueno que uno pierda porque no está padre poder tener tanto dominio, no sé si dominio se puede llamar, o tanta influencia en otras personas, porque de pronto yo era niña y alguien me hacía enojar y yo volteaba y decía, ojalá te caigas, y en ese momento nomás lo miraba Sí. y esas cosas así que se me hacían como bien fuertes y como que a mí no me gustaba hacer daño, o sea, Sí. yo no quería hacer daño y sin embargo yo enojada hacía. Y una vez hubo alguien que me dijo, un vidente, me dijo, Verónica, tú cuando estés enojada, cállate. Y yo normalmente si estoy muy enojada, me mantengo callada, porque él me dijo, cuando tú hablas, o sea, lo que tú hables es como una maldición para la gente. Sí. Y luego es agregarle que uno pues es volátil, o sea, al final soy artista, entonces, soy fuerte temperamento. soy temperamental. Claro. Entonces, para mí, de pronto el poder, el que algunas cosas se me hubieran olvidado o solté, o yo no sé qué pasa, como que vas perdiendo si no lo practicas, o Sí. yo no sé. O a lo mejor, como dicen, eres más fuerte cuando eres más inocente. Yo sé, pues no, ya no soy tan fuerte. Ya lo perdiste. Ya No has sido perdido. Ay, no. Fíjate que ahorita que platicas eso, yo sí pienso que sí naces con esa energía desarrollada y eres diferente a tus hermanos y eres diferente a muchas personas desde pequeño, porque yo me acuerdo también que desde muy chica era muy observadora y había cosas que no me gustaban y yo decía, no, eso no me gusta. Y no creo que así sean las cosas. Y yo las hacía y mi mamá me observaba y como que decía, ¿dónde aprendiste eso? Y yo creo que es tu sabio interior, que ya lo traes en tu ADN. Ah, sí. Y muy diferente a mis hermanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo desde chiquita, que fue a los 8 años, mi vecina me llevaba a la religión, a una congregación que me invitaba mucho, de las discípulas de Jesús. Entonces yo desde los 8 años ingreso ahí a ese lugar y yo veía todo, o sea, cómo era una entrega pues a la religión, a Dios y todo, y pues eso fue lo que aprendí desde los 8 años. Entonces fui creciendo y resulta que ingreso a la congregación con las monjas y entonces ahí pasaron muchas cosas, yo descubrí ahí que sí había un poder, que sí tenía un poder. Porque, por ejemplo, nos daban unos horarios para tener un tiempo libre y tú elegías, pues yo me iba a la capilla y yo pues solía orar. Entonces yo después que crecí me di cuenta que había una especie de levitación, o sea que ahora sé que era como una meditación muy profunda, porque a muy corta edad me pasaban muchas cosas, como que se revelaban muchas cosas para mí, yo las platicaba con mi superiora y ella me invitó al consejo consultivo muy joven, yo de haber tenido como pues ha de haber sido unos 20 años cuando estuve en el consejo y resulta que veía muchas cosas, es decir, preguntaba, ellas me decían, hermana, pregúntale al Señor, pero esa era la forma, entonces yo me acuerdo que soñaba muchas cosas que ellas me preguntaban o veía que alguien entraba en las puertas. Yo estaba en una congregación donde pues era una casa muy antigua y las puertas atoraban y de repente alguien entraba y como que me tocaba, entonces yo me salía a la capilla y hacía ciertas cosas, ¿no? Entonces las hermanas era como, ¿qué pasa eso? O sea, como que qué extraño que sucedía eso conmigo. A final de cuentas, un día antes de entrar, que era un Pentecostés, ya para tomar los hábitos, no me aceptaron. Y yo decía, ¿por qué? Si aquí me formamos de los 8 años, ¿verdad? Yo qué hice mal. Pero resulta que en todo lo que es pues mi familia o mi linaje,
vienen precisamente de la vida impersonal, porque mi abuelo es de la vida impersonal y estaba en una, vamos a decir que sería secta, donde practicaban lo que era las vidas pasadas y todas esas cuestiones, y mi abuela era vidente y así sucesivamente. Entonces mi mamá platica eso con el consejo consultivo, o sea, antes de ingresar investigan toda tu historia. Sí, claro. Y entonces ellas se dan cuenta que había algo en mí que sucedía realmente. Entonces ellas me sacan luego. O sea, ya no pude ingresar bien. Por el antecedente que por el tenías, antecedente, y aparte sí. por lo que empezabas a manifestar ya, ¿no? Y pues porque ellas veían que sí había cosas diferentes y raras Claro. que yo tenía. Pero no son, o sea, sí son diferentes porque no todas las personas lo tienen en conciencia, pero en realidad todos podrían desarrollarlos. Sí, desarrollarlos. Ajá. Sí, yo pienso que nada más es como que hay seres que vienen un poco más despiertos. Ándale, Y como que traen más memoria. Sí, entonces vienes un poco más despierto, pero justo porque tienes una misión para jalar a otros. Sí. O sea, tu misión es justamente esa línea en la que tú vienes despierto, pues jalarte y llevarte justamente a un estado de bienestar, aunque bueno, cuando manejas energías pues, es una mezcla muy grande, o sea, aquí hay como que cosas buenas y a lo mejor no tan buenas. Pues sí, También. ya cuando se mueven energías, solamente se mueven energías, o sea, Sí. no es como dicen, no hay magia negra y blanca, sino solamente hay energía, y es con la intención que tú lo pongas como se convierte, ¿no? Oigan, y me gustaría saber si alguna de ustedes tiene recuerdos de algún sueño recurrente que ustedes consideran más que un sueño, un recuerdo de otra vida. Pregunta difícil, Ceci. Ya te hice pensar. Yo creo que entre más pequeños estamos, hay más sueños en ese sentido. Bueno, ¿no? está comprobado. Ajá. Eso, o sea, estás más de cerca. los 5 años para abajo tienes memoria, o sea, por eso es tan importante, yo siempre lo digo, que la gente tiene que recordar, o sea, ver lo que te están haciendo sus hijos, porque por ejemplo, hay niños que en una familia, por decir, todos son músicos y hay uno que juega a ser doctor. Sí. Ok, ese niño probablemente fue doctor en otra vida y tiene el don para eso. Sí. Entonces es importante que los papás en los primeros años estén muy atentos para ver cuál es la sabiduría que ya traen sus hijos, porque les va a facilitar el camino. Fíjense que a mí me gustaba mucho y sí lo hacía, no sé tal vez si eran sueños o no, pero a mí me gustaba mucho la vida de las gitanas. Y siempre me vestía yo así de gitana, leía las cartas. Me lee la mano. Leía la mano, exactamente, pero cuando era niña. Ajá, sí. Bueno, y aparte yo, por ejemplo, veo que entre las tres se maneja una energía sutil, que cada una en su estilo tiene un desarrollo, una energía sutil, que tienes experiencias de vidas anteriores porque lo reflejas en la vida actual, como que eres alquimista o como que le gustaba vestirse de gitana, ¿no? Y yo, por ejemplo, tenía un sueño muy recurrente que volaba y que volaba y que volaba. Y luego en otro sueño era como que usaba mucho las manos. Pero fíjate, volabas y te dan miedo morir en un paracaídas. O sea, a lo mejor está relacionado. Y entonces era un sueño muy recurrente que volaba, y la otra era que usaba mucho las manos en algún momento para ayudar, o sea, para sanar. O sea, y yo decía, pues ya sin el sueño, es que yo sí quisiera sanar, pues usar mis manos para sanar a la gente, ¿no? Y fíjense, a mí era la gitana y me daba mucho miedo que me llevara una gitana en aquel tiempo, no sé. Pues a lo mejor por algo hay porque yo sentía que me iba a robar una gitana cuando era niña. Qué loco. Fíjate que a mí por ejemplo me pasaba en la secundaria, recuerdo mucho en la secundaria cuando yo llegué a vivir aquí a San Luis, que iba yo bajando las escaleras y pues yo no conocía a nadie, ¿no? Y alguna una muchachita de ahí de la secundaria me veía y me gritaba que yo era bruja.
me decía bruja, y entonces todas me decían que yo era bruja, y lo hacían con, no sé, alguien me dijo, a lo mejor a ella alguna que te recuerde de otra vida, y por eso te dice así, y yo decía, pues no sé, porque si lo hacen por molestarme, realmente no me molesta, o sea, yo sé que soy bruja, y pues me gusta, o sea, claro, no es algo que yo diga, ay, qué mal, no, o sea, me gusta, y lo acepto, y además, o sea, todo depende de la intención que tú le hagas o para dónde tú lo lleves, ¿no? Pero y fíjense lo que es también la vida, ¿no? O sea, como iniciamos este programa, las mujeres en aquel tiempo, bueno, las quemaban y todo, las mataban por ser sabias, y de alguna manera nosotras tres, como muchas de nuestras compañeras, hemos sobresalido en diferentes áreas, diferentes disciplinas, ¿no? O sea, traemos esa otra vida, tal vez, u otras vidas, no sé. Sí, claro, pero sí, y Bueno, incluso cómo nos reunimos ahorita, o sea, cómo coincidimos, porque yo creo que algo fuimos. Claro. O sea, la forma en que te conocí a ti. Sí. Y yo desde que te conocí que te dije, no, es como si siempre hubiera sido tu amiga. Sí, somos pero desde siempre. Ajá, sí, igual sí, nosotras también, sí. Sí. Y la otra cosa que me pasaba mucho es que hace muchos años, cuando yo tenía como 15 años, mi mamá solía llevarnos a que pues, nos limpiaran. Pues eso está en mi linaje, claro, que están ahí. Claro. Y coincidí con un señor que veía las vidas pasadas, entonces en una ocasión él me decía, ay, es que hay algo que me hace que esté muy cerca de ti, y un día me dijo, ¿sabes qué? Vamos a buscar en tu vida pasada, ¿qué fuiste? Iba mi hermana, la que ya murió, iba yo, entonces él me dijo que yo había sido una princesa maya y que mi nombre era Yaminsi. ¿Sí? Ay, qué bonito. Y que tenía poder sobre los 4 elementos. Entonces, Yaminsi quiere decir lugar, río de luz, pero mi nombre es María Guadalupe. Y Guadalupe es río de luz. ¿Sí? Ay, mira. Entonces es como que yo dije, qué chistoso. Yo me acuerdo perfecto que ese día que vio mis vidas pasadas y me dijo, tienes poder sobre los 4 elementos, empezaron los rayos a tronar, y se vino el agua, me dijo, tienes poder sobre los elementos, los 4 elementos. Pasaron los años y oye, pues concéntrate, Lupita, nos está haciendo falta que llueva, por favor. Entonces, yo me acuerdo que pasados los años, cuando yo ya tuve mis hijas y todo, un día estaba leyendo con mi hija una historia de nuestros antepasados mayas y todo eso, y entonces empiezo a leer sobre justo una princesa que iba al mar, estaba viendo a todos los indígenas y todo. Ay, una sensación tan extraña que empecé a llorar y me dijo, ¿qué te pasa? Era una sensación rara, era como si estuvieras leyendo tu vida, una historia en la que yo participara. Y luego me pasaba mucho, no sé si han escuchado el chiflido de los camotes. Como sí, es un chiflido especial. De los cuandillos que tienen camote. Ay, sí. Entonces ese ruido. Deliciosos, por cierto. Sí. No, pero yo me los imaginé que lo dije. No, el silbido. A lo mejor cuando los jueces chillan, no sé, algo así pensé. No, el silbido que hace es muy especial, es largo y es muy simbra. Sí. Entonces a mí ese silbido era como, sentía yo, pero si ustedes se ponen a pensar, ese sonido está relacionado como con un sonido que podían haber hecho los mayas o sí, claro, pasado. Claro. Y yo lo escuchaba y una sensación extraña, entonces yo dije, ahí debe de haber algo. Y muy extraño que a mi hermana que murió, le encantaba ir toda la calzada de Guadalupe. Decía, es que me fascina, es como si esto fuera un pasaje de mi casa, así, cosas así, ¿no? Le gustaban los caballos y todo. Y cuando fuimos con el señor Juanito, que se llamaba, le dijo que ella había sido una mujer muy mala. Con él también, ¿sí? Con el señor Juanito, sí, claro. Sí. Bueno, es que San Luis es un pañuelo. Y luego, es lo que yo digo, que la gente que está, o sea, los músicos se encuentran en la música, la
hay gente que teje, coincide donde venden los hilos, y pues nosotras también coincidimos con las mismas personas. Y yo no sé, y ese señor le dijo a mi hermana que ella había sido pues, una mujer muy mala, que había tenido esclavos y que tenía una casa enorme, ¿no? O sea, de cantera, y ella siempre se pintaba el cabello rojo, y él la describió y era tal cual. Ese pasaje que ella iba de la calzada había sido como parte de su casa. O sea, fue así como, ay, qué chistoso, ¿no? Y todas las cosas que le dijo eran muy coherentes, ¿no? O sea, muy, que tú dijiste, ay, pues qué onda. Entonces yo dije, pues bueno, mi otro nombre fue Yamis, Yamis, qué bonito. Qué interesante. Está muy bonito ese nombre. ¿Cómo ven? Muy bien, muy interesante. Y la verdad es que es fascinante cuando empiezas a hablar de otras vidas, porque hay muchísimas cosas, ¿no? Y me gustaría, aparte de lo de gitana que dices que te gustaba vestirte, ¿tienes algún sueño que digas esto, yo recuerdo esto? No precisamente sueño, o no sé, es que de verdad no sé si son sueños o son, porque luego a veces es como tan real. Pues es que son, no sé si... no es, por eso te digo, hay unos que son sueños. O es como un déjà vu, ¿no? Yo te voy a decir que yo creo que ni siquiera son sueños, o sea, los sueños son el subconsciente recordándonos algo, puede ser de otra vida, una vida que ya tuvimos, o bien nos está recordando algo que va a pasar, o que nos está mostrando un camino que vamos a vivir en esta vida. Pueden ser premoniciones, pero así un sueño como tal, como de, ay, soñé con esto y fue así, no creo que suceda. Este fin de semana justo me pasó algo no extraño, pero tengo una amiga que es medium. Entonces tuvimos una reunión de excompañeros, todo. Es lo que te digo. Y sí. Sí, y mi mamá me dice, es que tú siempre encuentras gente que le gusta los siempre conoces gente claro, que lo mismo. Es donde tú estás cómoda, es con la gente que te cree, la gente que si tú le dices la idea o la cosa más disparada para otros, para ellos es normal, o sea, ellos van a decir, claro, y van a encontrar por dónde, Claro. Y bueno, pues les decía, estábamos en esta reunión, ella platicaba de toda esta, pues, habilidad, don o lo que ella tiene, y muy interesante, la verdad. Y entonces, dentro de la plática, dice ella, es que le preguntan, ¿y puedes hablar con quienes ya se fueron? Y ella dice, sí. Entonces, ninguno de los que estaban ahí, y decían, ¿te contestan? Pues sí. Y ninguno de los que estaban ahí decían, no, pues a mí nunca me ha pasado, a mí nunca. Y a mí sí me ha pasado. O sea, a mí sí sí. O sea, y si yo pregunto, no es que yo los escuche aquí, ni que vengan y me hablen, no. Es tal vez eso, en sueños, y sí, hace poquito yo te lo platiqué y me contestó, o sea, claro. Pero es que es cierto, o sea, yo sí te creo, volvemos a lo mismo, o sea, yo sí te creo, pero es que así sucede. Yo también. O sea, así sucede, porque si hay quienes igual, absolutamente todos tendrían la oportunidad de hacer lo mismo. Si creyeran, si abrieran su mente, si lo trabajaran, o sea, todos pueden tener lo mismo que vemos nosotras, si lo trabajan. Y luego nosotros también lo vamos pues heredando o transmitiendo. Claro, mi hijo lo hace, aunque él lo hacía desde muy chiquitito, pero él llegó a una edad en que dijo, no, yo ya no quiero saber nada de esto, y ahorita lo bloqueas. Y dijo, lo voy a bloquear, y ahorita también está negado. Le digo, es que acuérdate, aunque si lo ve el programa va a decir, estás platicando eso, pero sí, porque y yo le digo, acuérdate que me decías esto y esto y esto, y ya grandecito, o sea, en una edad en la que estoy totalmente segura que se acuerda. No me acuerdo y no me acuerdo y no me acuerdo. Pero bueno, te voy a decir, no te preocupes, la vida se encargará de regresarlo. Yo lo sé. Porque yo también pasé por ahí, o sea, y de pronto cuando tú eres joven y que no sabes qué hacer con todo eso, porque de pronto es mucha información y no sabes qué hacer con toda esa información, entonces como que lo prefieres bloquear para no pensarlo, ¿no? Él me decía, me voy a volver loco con lo que veo, con lo que escucho, con la escuela, con esto. Es
es como, digamos, algo, un recuerdo que te duele y que de pronto dices, híjole, es que esto me duele muchísimo y no te va a dejar de doler, pero tú prefieres como pensar que lo estás congelando y lo estás guardando en el cajón, pero en realidad no, o sea, estás no poniéndole atención. Exacto. Pero el día que abras ese cajón, automáticamente viene ese dolor. Así es. Así sucede. Cierto. Fíjate, yo te voy a platicar les voy a platicar una anécdota que igual va a pasar igual con mi hijo, pero en cuanto a las premoniciones. Un día él estaba chico, no me acuerdo cuántos años tenía porque te mentiría, pero ahorita igual ustedes se acuerdan con la anécdota que les voy a contar. Él me dice, mamá, o sea, empezó como 2 días, mamá, no quiero ir a la escuela, mamá, no quiero ir a la escuela, mamá, no quiero ir a la escuela. Y yo, no, pero es que, bueno, mis hijos siempre han tenido este de que no quieren ir, pero él en específico, sí, ese día él estaba muy asustado y entonces yo le digo, ¿qué pasó, mi amor? ¿Por qué no quieres ir? ¿Pasó algo en la escuela? Y me dijo, no, mamá, es que ¿sabes qué? Va a pasar algo. Va a pasar algo que muy feo, mamá, muy feo. Van a morir niños. Y yo así de, no, pero ¿cómo crees? Y me dijo, no, mamá, es que alguien va a llevar algo malo y va a haber niños que mueren y no sé qué, y es en la escuela, por favor no me lleves fuera. Yo soy creyente, ¿verdad? Tengo fe y pues dije, pues por si las moscas mejor no vayas. Ajá, sí. No lo mandé a la escuela y ese día fue el día que hubo una balacera en una escuela, creo que fue en Monterrey. Y pues desafortunadamente hubo niños que perdieron la vida. Y cuando él vio las noticias, o sea, porque estábamos todos viendo las noticias, no es que yo lo dejara ver las noticias, pero sino que estábamos todos ahí congelados viendo de que, ¿qué? Y yo, mira, hasta me senté de que se me fue o sea, me senté que me desmayaba y yo dije, ¿qué pasó? ¿Cómo esto? Y me dijo, eso, mamá, eso es lo que te decía. Y yo dije, wow, por lo menos, o sea, sí lo vio, le creí, yo no lo mandé a la escuela para no generarle eso. Desafortunadamente sucedió. Sí. Y él me dijo, mamá, yo vi que eso súper fuerte. Y es algo fuerte. Sí, se da con muchas personas, ¿verdad? Sí. Yo me acuerdo que Sofi, mi hija, tiene ahorita 22 años. Y cuando estaba chiquita, pues su papá como que la encerraba mucho, o sea, era muy poco tolerante. Y la encerraba, a esas lloras, ahí quédate, pero con todo apagado. Pobrecita niña. Entonces yo decía, ay no, pues eso es que no te rebelas, ¿no? Y dejas que lo hagan. Pero yo decía, ay no, está mal. Entonces la niña, ¿vivías violencia? Pues sí. Entonces la niña, sometimiento. Esa sensación de lo que sentía, pues ese miedo, ella como que al paso de los años, ella estaba en la secundaria y nos cambiamos de casa a unos departamentos. Entonces ya estábamos solas, ya estaba separada. Y yo de repente que volteas y ves rápido que pasa alguien, entonces yo veo una niña. Entonces yo me voy al departamento con mis hijas, Sofi tenía 6 años y Chiquis tenía 3 años. Y yo veo una niña que pasaba ahí, yo decía, ¿qué onda? Pero es rápido, o sea, es como en segundos, ¿no? Entonces, pues yo así veía luego cosas que pasaban, que se cae la escoba, estábamos sentados y la planta se hacía como, no hay aire, así, ¿no? Entonces pasa el tiempo y luego veo después, un día eran las 11:30 de la noche, estaba viendo una película, mis hijas ya estaban dormidas, y veo en la puerta, el de la habitación, yo estaba viendo la película, todo estaba apagado, así como vamos a decir, pues sí, nada más la luz de la televisión. Entonces yo volteo y veo una chica ya como, ¿qué decirles? No sé, 14 años, de esas chicas antiguas con el cabello chino y unas de esas batas que usaban largas, con un moñito aquí. Sí. Pero fue igual, de esas veces que decís, volteas y ya no está, ¿sí? Entonces yo dije, ay, qué raro. Pues ya, yo apagué todo, me acuesto y lo clásico que dices es, se me subió el muerto. Ay, sí. Y pues sentí, yo dije, ay, Sofi o Michelle. Y no era nadie. Bueno,
a los días siguientes yo hablo con mi hija Sofía y estaba llorando y yo le digo, ¿qué tienes? Estaba muy triste, me dijo, se vino a despedir mi amiga. Y yo, Chihuahua, ¿cuál amiga? ¿Cuál amiga? Dijo, es que hace muchos años yo me acuerdo que ella se acordaba que su papá lo encerraba. Me dijo, es que llegó un día una amiga y esa amiga me dijo que ella nunca me iba a dejar, que me iba a estar acompañando. Y sí, yo efectivamente, ¿se acuerdan que uno dice el amigo imaginario? Sí. Entonces yo la escuchaba que jugaba, que mi amiga, y dice, pues está bien con su amiga. Pero pasan los años y ella me dice, se vino a despedir mi amiga. Y yo le dije, ¿cómo? Sí, ella estuvo acompañándome muchos años y ella me dijo que era tiempo de irse. Yo dije, joder. Fue como una impresión muy fuerte porque justo yo veía durante algún tiempo una niña y en esa noche yo vi a esa muchacha ya así de cabello chino con su pijama larga, de esas así como aquí elástico, no sé de qué época sean esas pijamas, y ella me dice, ya vino a despedirse de mí. Y yo dije, ¿qué onda? O sea, ¿cómo estuvo pasando eso tantos años, no? Alguien que nos estuvo acompañando, alguien que nos estuvo acompañando tanto tiempo, ¿no? Y también Sofía desarrollando energías útiles igual, o sea, igual que ve, que escucha, que sueña, que etc. O sea, pues sí, lo traen en las, o sea, es que sí, al final se transmite. Eso es cierto, sí. Lo traen. O sea, sí, no podemos negar lo que somos, ¿no? Y Claro. eso es importante. Exactamente. Pero sí creo yo plenamente que tenemos otras vidas y que algunos las recuerdan, otros no. Estamos condenados a repetir lo que no cambiamos y a encontrarlos con quien prometimos no encontrarnos. Y de pronto, yo la verdad es que veo que hay que tener cuidado con lo que prometemos, porque luego a veces decimos, más cuando estamos jóvenes, ¿no? Que, ay, yo te voy a amar siempre, y eso es algo que no debimos de haber dicho, y cosas así, porque, te voy a amar aquí en otras vidas, y te espero en la otra. Yo, por ejemplo, hay algo que he estado cancelando, y esto es algo que he estado cancelando porque hubo alguien en mi vida que, pues que yo amé muchísimo, y pero pues por alguna razón no nos tocó estar juntos, ¿no? Entonces yo siempre dije, bueno, pues no nos tocó en esta vida, pues igual y en otra. Y yo digo, no, ni en otra, tampoco te espero. No, gracias. Ahora que ya lo veo bien y ya lo pensé bien, no, gracias. No, cancelo. Y he estado trabajando, cancelando muchas cosas que había prometido. Y porque a veces no nos damos cuenta de los compromisos que adquirimos con otras personas y para siempre, o para otras vidas, o para así, o sea, entonces hay que tener como cuidado eso, y sí tener la conciencia de que o sea, lo que decimos estamos decretando. Sí, claro. Entonces hay que decretar, hay que pensar cosas buenas, decir cosas buenas, no prometer cosas que no podemos cumplir, y también tampoco hacer pactos para otras vidas, porque qué tal que en la otra vida ya te tocaba soltar. A ver, pero ¿qué hay con eso y vuelvo a esta amiga que les platico, qué hay con eso de que hicimos justo ese pacto antes de llegar aquí? O sea, de encontrarnos nosotras tres, de convivir en cierto tiempo de la vida, de acompañarnos, porque algo tenemos que aprender de nosotras mismas y transmitir, no lo sé. Sí, pero ella nos tocó. Y lo hiciste con tus hijas, o ellas contigo, tus parejas. O sea, son pactos con nuestros papás, nuestro papá, nuestra mamá. Son pactos que hicimos desde antes de nacer. Vamos a vivir esto, voy a vivir esto contigo. Sí, ¿qué hay de eso? Pero bueno, por ahí, por ejemplo, ahí yo te voy a decir, podemos hacer el pacto que queramos, pero quien escoge, o sea, cuando tú vas a nacer, y te lo voy a decir, lo he visto muchísimo, lo he visto muchísimo, y más ahora que está tan abierta las redes sociales y que hay tantos videos,
y aparte lo viví yo con mi hijo, porque él cuando era bebé, así apenas hablaba, decía que un señor le había, la misma historia que el tuyo, le había dicho Sí. que dónde quería ir, y que qué papás quería. Y él escogía, él escogió, nos escogió a nosotros como papás, y él decidió venir con nosotros. Claro. ¿Sí? Y entonces, esa misma historia, si lo buscan ahorita en internet, hay miles de videos de niños, de mamás que graban a sus hijos y los niños les dicen exactamente lo mismo. Y además con una edad que ni siquiera tienen conciencia de lo que es. O sea, te lo dicen realmente auténtico, ¿no? Sí, No es de que, ay, lo vi, por eso lo digo, no, o sea, son muy pequeñititos. Nombres que tal vez ellos nunca habían escuchado y que te los dicen, ¿no? Sí. Personas que te las describen y tú cómo sabías, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Y entonces sí de pronto, pues, sí a lo mejor hacemos pactos, pero al final del día, más bien al inicio del día, de cuando vamos a nacer, todavía tenemos esa opción de escoger. Porque se habla mucho que venimos en grupos, ¿no? Uh-huh. Y que son los mismos grupos, como vamos no nos toca ser hermanas, en la otra nos va a tocar, tengan cuidado con quien odian, porque seguramente les tocará como madrastra, les tocará como marido, ay, Dios mío. Alguien que maltrata se te toca ahora como el maltratador, no, por favor. Sí. Hay que tener porque cuidado. se va evolucionando y se van sanando esas cosas que tú vas haciendo, ¿verdad? Sí, yo por ejemplo cuando hice escuela gnóstica, justo que ellos decían, o sea, pasan 10,000 años, el humano pasa 10,000 años para elegir nuevamente un cuerpo diferente a los minerales, ¿no? ¿Tantos años? 10,000 años. En la escuela gnóstica te dicen, pasan 10,000 años, o sea, tú tienes 10,000 años en donde tú pediste otra vez una evolución humana. Yo me imaginaba cuando nos daban la plática, era como, estás formado, entonces te toca a ti, y entonces tú eliges a tu papá y tu mamá. Sí. Y justo con las características que vienes a la tierra, que desde que naces hasta que mueres, ese es tu trabajo, esa es tu chamba, no evolucionar. Ni ser tu papá, ni ser tu mamá, sino una conciencia diferente, una conciencia distinta. Entonces sí es cierto, sí eliges a tu papá y tu mamá, aunque hay gente que dice, ¿a poco escogí tan malos papás? Pero ellos los eligieron. Sí, y a veces que dices, es neta que yo escogí esto. Y más cuando ves tantas cosas tan feas en el mundo, que dices, híjole, pero bueno, sí creo porque a veces hay quienes se dice han hecho tantísimo daño, como por ejemplo, te podría poner un ejemplo, un soldado de guerra, por decir algún soldado alemán que mató miles de personas, y en su conciencia, aún estando, o sea, ya estando ahí, necesito pagar todo lo que hice. Y entonces a lo mejor escogen lo que escogen para ¿cómo se llama? Para tener esa penitencia. Sí. O sea, y aprender, ¿no? Sí. O sea, puede ser, esa es una teoría, eso no lo tengo con certeza, porque hay muchas cosas que sí, pero eso es lo que yo creo. Sí. Pero bueno, me parece maravilloso. ¿Qué les parece que, bueno, el día de hoy vamos a dejarle aquí? Pero vamos a tener una parte 2 de este programa, porque la verdad es que, bueno, nos apasiona el tema. Hay mucho que platicar sobre esto. Hay mucha tela que cortar y además es muy interesante, pero también quiero invitar a los amigos que nos ven, que nos están ahí escuchando, que pues nos cuenten su historia, sus sueños, sus pesadillas. ¿Qué visiones tienen ustedes? Porque también sabemos que ahí en casita hay quienes tienen dones desarrollados o están abriendo los ojos a la vida. Así es que por favor, díganos todo lo que ven, lo que sueñan, porque nosotras sí les creemos. Sí, así es. Exacto.